¿qué nos hace humanos? Pero fundamentalmente humanos. ¿Es solo nuestra biología o hay algo más? Algo que define cómo vivimos juntos. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un texto clásico de sociología para buscar algunas pistas. Tenemos aquí unos fragmentos de los primeros capítulos de La sociedad humana de Kingsley Davis. Es una obra que, bueno, ya tiene sus años, pero sigue siendo muy influyente para entender cómo nos organizamos. Nuestra idea hoy es sacar lo esencial del pensamiento de Davis en estos capítulos, o sea, qué hace única a nuestra sociedad, por qué es tan complicado estudiarla y cómo nos comparamos con el mundo animal. Todo basado en estos textos que tenemos. Así que, bueno, arranquemos con este análisis. Bien, entremos en materia. Según estos fragmentos, ¿cuál es el punto de partida de Davis para entender qué nos hace tan particulares a los humanos? ¿Dónde pone el foco? Mira, el argumento central de Davis, y esto es clave desde el inicio, es que lo que realmente nos define, lo que nos separa, no es simplemente nuestra biología, como especie Homo sapiens, ni tampoco una idea medio vaga de alma o incluso solo la inteligencia. Ajá. La clave, para él, es la cultura, y define cultura como todo eso que aprendemos y que pasamos de unos a otros, socialmente. O sea, no por los genes. Exacto, no por herencia genética. Es esta capacidad de tener y transmitir cultura compleja lo que nos distingue, pero de forma radical, del resto de los animales. Entonces, cuando dice cultura, estamos hablando de un montón de cosas. El lenguaje, las herramientas que usamos, las normas sociales, cómo organizamos la familia, la economía, hasta el arte o la ciencia. Todo eso. Absolutamente todo eso. Y es importante entender que para Davis, la cultura no es como una capa de pintura, algo superficial. No. Claro. Él dice que impregna toda nuestra vida. Se mete en cada rincón. Nuestra forma de actuar está mediada por símbolos, sobre todo por el lenguaje. Y por eso existen las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la antropología, la economía. Su razón de ser es estudiar las distintas caras de esta cultura humana. Desde, no sé, la tecnología más básica hasta la filosofía más compleja, las instituciones, las creencias, los valores. Todo es parte de ese mundo cultural que nos rodea y nos forma. Y aquí es donde para mí se pone súper interesante, porque Davis no solo dice qué es, sino que también habla de lo difícil que es estudiar científicamente algo tan nuestro, tan complicado como la sociedad. No es como mirar piedras o mezclar químicos en un tubo de ensayo, no. Él marca desafíos muy claros. Fácil de separar las partes. Justamente. Y segundo, y este es un punto delicado, el tema de la objetividad científica. A ver, quienes investigan la sociedad son, sí o sí, miembros de una sociedad. Claro, estamos metidos en el mismo barro que queremos analizar. Exacto. Traemos nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestras lealtades. Y estamos sujetos a las presiones del entorno. Es muy difícil sacarse esa mochila cultural del todo al analizar la realidad social. Parece casi una misión imposible separar al que mira de lo que está mirando, cuando lo que mira es en parte uno mismo. Esa es la tensión, sí. Además, Davis advierte de un error que llama la falacia de la concreción fuera de lugar. Esto es cuando tratamos conceptos abstractos que usamos para analizar como clase social, poder, solidaridad. ¿Ah, Como si fueran cosas físicas, concretas, como si estatus fuera algo que podés señalar con el dedo. Entiendo. Sería como querer medir la lealtad con una regla, ¿no? Ignorando que es una construcción compleja de relaciones, de percepciones, no un objeto. Precisamente. Son herramientas que necesitamos para entender. Son constructos, pero no son la realidad tangible. Y esto se pone peor cuando estudiamos temas controvertidos, temas que tocan nervios sociales. Davis da ejemplos como el divorcio, las clases sociales, la democracia. Temas calientes. Exacto. Investigar eso requiere un esfuerzo consciente, muy riguroso, para no terminar defendiendo una postura, una ideología, en vez de analizar los hechos y las dinámicas de la forma más imparcial posible. Entonces la persona que investiga lo social está como atrapada, ¿no? La ciencia le pide objetividad, pero la sociedad, la plata para investigar, hasta sus propias ideas pueden tirar para otro lado. Davis habla de un doble vínculo, ¿puede ser? Sí, describe esa tensión justo así, como un doble vínculo. El especialista está entre la espada y la pared. Por un lado, el método científico le exige buscar la verdad objetiva,
con evidencia. Pero por otro, están las presiones sociales, políticas, económicas que pueden sesgar la investigación. Claro. Publicar. A veces, dice Davis, la ciencia social, para no traicionarse, tiene que adoptar una postura neutral, descriptiva, decir, las cosas son así, aunque la critiquen por parecer indiferente ante problemas graves. Reconoce que la objetividad total es más una meta, un ideal al que hay que tender siempre, que algo fácil de alcanzar. Uf, con toda esa complejidad, la subjetividad posible, las presiones, ¿cuál es el valor entonces de romperse la cabeza tratando de estudiar científicamente la sociedad? ¿Para qué sirve? Según lo que plantea Davis acá. A pesar de todos esos líos, Davis defiende con mucha fuerza el valor de la ciencia social. Dice que nos da un conocimiento sistemático, organizado, basado en evidencia, que va mucho más allá del sentido común o de la experiencia personal de cada uno. Claro, el sentido común a veces nos engaña o es muy limitado. Exacto. Puede ser contradictorio, estar lleno de prejuicios que ni revisamos. La ciencia social, con sus métodos, sus teorías, busca superar eso. O sea, nos da una mirada más amplia, más estructurada que la que tenemos en el día a día. Justamente. Y este conocimiento, aunque siempre se puede mejorar, tiene usos prácticos muy importantes. Puede ayudar a diseñar políticas públicas más efectivas, basadas en entender de verdad los problemas sociales y no en ocurrencias. Permite entender la diversidad enorme de culturas humanas, las distintas formas de organizarnos, y eso fomenta la tolerancia. Ayuda a analizar por qué cambian las sociedades, o por qué a veces se resisten al cambio. Y quizá también entendernos mejor a nosotros mismos como grupo. Sin duda. Al final, Davis sugiere que la ciencia social ayuda a la autoconciencia de la sociedad. Nos permite pensar cómo funcionamos, cuáles son nuestras estructuras, nuestros valores, nuestros conflictos. Y ese autoconocimiento ya es valioso por sí mismo, pero también es una herramienta para encarar de forma más racional, más informada, los problemas y metas que tenemos como colectivo. Saber cómo funciona la máquina social es el primer paso para intentar ajustarla, si se quiere. Entendido el desafío y el valor de estudiarnos a nosotros mismos. Ahora, si pasamos al otro capítulo que revisamos, Davis compara directamente la sociedad humana con las de los animales. ¿Qué tan distintos somos en nuestra forma de vivir en grupo comparados con, no sé, las hormigas o los monos? Ese es un punto fascinante en el análisis de Davis. Lo interesante es que él reconoce las dos cosas, la continuidad evolutiva y una diferencia que es radical. Admite, sin problemas, que no somos los únicos animales sociales. Claro, hay muchos ejemplos. El mundo animal está lleno, hormigas, abejas, pájaros y, claro, nuestros parientes primates. Biológicamente, nuestra capacidad de vivir en sociedad viene de ahí, de nuestros ancestros. Hay una base biológica compartida. Pero me imagino que ahí vuelve a entrar el factor clave. Exactamente. Acá es donde Davis pone el acento otra vez en la cultura. Él recalca que la sociedad humana, aunque tiene raíces biológicas, fue tan transformada, tan moldeada por la cultura, ese sistema de símbolos, lenguaje, normas, tecnología que aprendemos, que se volvió infinitamente más compleja. Ajá. Y funciona con principios muy distintos a los de cualquier sociedad animal. La cultura nos da una flexibilidad, una variedad, una capacidad de acumular conocimiento que no tiene igual. Por eso, Davis advierte mucho contra las analogías fáciles, como eso de pensar la sociedad humana como si fuera un simple organismo vivo. Es otra cosa, cualitativamente diferente. En el texto habla de una cualidad emergente de la sociedad. ¿Podríamos ver un poco más qué significa eso? ¿Qué es lo que emerge? Sí, el concepto de propiedades emergentes es fundamental para entender cómo ve Davis la sociedad. Se refiere a que la sociedad no es solo la suma de las personas que la forman, como si apiláramos ladrillos y ya. Ok. A través de la interacción social constante, organizada entre la gente, surgen cosas nuevas, fenómenos, características, estructuras que no existen en el individuo solito. ¿Cómo qué, por ejemplo? Danos una idea. Pensá en el lenguaje compartido. No está en un solo cerebro, ¿verdad? Emerge de la interacción, del acuerdo, digamos, de una comunidad. O las instituciones sociales complejas, el sistema legal, el gobierno, el mercado, la familia como institución. Ya veo.
Estas estructuras tienen sus propias reglas, roles, dinámicas que van más allá de las intenciones o características de las personas individuales que están ahí en un momento dado. Las normas culturales, las tradiciones, la opinión pública, la tecnología que se acumula, todo eso son ejemplos de propiedades que emergen de la interacción social y que después, a su vez, moldean esa misma interacción. La sociedad para Davis es básicamente un sistema de interacción que genera todo el tiempo estas cualidades que están por encima del individuo. Entendido. Es como decir que una orquesta es más que la suma de los músicos tocando sus notas. La interacción coordinada crea algo totalmente nuevo. Ahora, si la cultura nos hace tan diferentes de los animales, ¿eso significa que no compartimos ninguna necesidad social básica? ¿O hay requisitos mínimos que toda sociedad, humana o animal, tiene que cumplir para sobrevivir? Ahí Davis vuelve a conectar lo humano y lo animal. Argumenta que, a pesar de las diferencias culturales gigantescas, sí existen requisitos funcionales universales, o sea, necesidades básicas que cualquier sociedad que funcione tiene que satisfacer simplemente para seguir existiendo como sistema. En el capítulo 2 menciona varios de estos requisitos clave. Primero, el mantenimiento de la población. Toda sociedad necesita formas de asegurar que sus miembros sobrevivan. Comida, refugio, protegerlos de peligros, depredadores, enfermedades, conflictos y, muy importante, asegurar la reproducción de nuevos miembros para reemplazar a los que mueren. Si no, el grupo desaparece. La base de la vida, digamos. Sin gente, no hay sociedad. Lógico. Exacto. Segundo, tiene que haber una división de funciones o del trabajo. No todos pueden hacer lo mismo todo el tiempo. Algún grado de especialización tiene que haber, por simple que sea. En animales puede ser por edad, sexo, castas. Como en las hormigas. Claro, en humanos, esta división se vuelve increíblemente compleja, por la cultura, roles profesionales, estatus, etc. Pero alguna diferenciación es esencial para que el grupo funcione bien y sobreviva. Como decías antes con la colmena, cada uno con su tarea. En humanos multiplicado por 1000. Correcto. Tercero, se necesita solidaridad grupal. Tiene que haber mecanismos que mantengan al grupo unido, que generen un sentido de pertenencia y cooperación. Esto incluye sistemas de comunicación, en nosotros el lenguaje es clave, un mínimo de tolerancia entre miembros, patrones de cooperación para lograr metas comunes y, a menudo, formas de defensa colectiva. El grupo necesita estar unido para sobrevivir. Mantener el pegamento social para que no se desarme todo. Justamente. Y cuarto, Davis señala la necesidad de la perpetuación del sistema social. La sociedad tiene que tener maneras de continuar en el tiempo más allá de la vida de las personas concretas. En nuestro caso esto está totalmente ligado a la transmisión de la cultura. Enseñar a los nuevos las normas, los valores, los conocimientos, las habilidades, las tradiciones. Es cómo la sociedad se reproduce a sí misma, cultural y estructuralmente. Suena a que estas son como las tareas básicas que cualquier sistema operativo social tiene que correr para seguir andando, sea simple o complejo. En esencia, sí. Davis argumenta que son funciones básicas que hay que cumplir de alguna forma, ya sea una colonia de hormigas buscando comida o una nación manejando su economía y defensa. Lo que cambia muchísimo, y acá volvemos al punto central, es la forma específica en que se cumplen esas necesidades. Claro. Y en el caso humano, esa forma está determinada masivamente por la cultura. La cultura nos da un abanico casi infinito de soluciones posibles a estos problemas básicos. Davis incluso distingue entre necesidades primarias, más ligadas a sobrevivir biológicamente, y secundarias, las que nacen de la propia complejidad social, como regular el poder o manejar información. Entonces, para ir cerrando el núcleo de lo que Davis nos muestra en estos capítulos, tenemos una visión donde la sociedad humana se define por depender radicalmente de la cultura que aprendemos y pasamos, y eso nos hace únicos. Pero, a la vez, estudiar esta sociedad es un desafío enorme, por lo compleja que es, por lo difícil que es ser objetiva y por el peso de los valores de quien investiga. Exactamente. Y le añade esa otra capa. A pesar de ser únicos culturalmente, como seres sociales compartimos ciertas necesidades funcionales básicas, mantener a la población, dividir tareas, estar unidos y seguir en el tiempo con otras formas de vida social animal.
El análisis de Davis siempre resalta esa interacción constante entre nuestra herencia biológica como especie social y esa estructura enorme y compleja de la cultura que construimos encima, y que es, al final, lo que nos define como humanos en sociedad. Intenta conectar lo biológico con lo sociocultural de forma sistemática. Para terminar, y pensando en estas ideas de Davis, dejemos una pregunta flotando. Él insiste mucho en cómo la cultura moldea todo en nuestra experiencia, desde cómo vemos el mundo hasta cómo organizamos nuestras instituciones. Si aceptamos que la cultura se aprende y se transmite socialmente, que no está en los genes, esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué parte de lo que llamamos naturaleza humana, eso que a veces creemos fijo, universal, innato, es realmente así, inmutable y biológico? ¿Y qué parte podría ser en realidad una consecuencia muy fuerte, pero quizá modificable, del software cultural particular que cada sociedad nos instala desde que nacemos? Es la eterna pregunta sobre dónde termina la biología y dónde empieza la cultura, y cómo juegan juntas. Sigue siendo totalmente clave para entendernos.